Qué pena, voy a estar aquí un poco mocosa. Estoy con una gripa muy dura. Creo que todos en estos días hemos estado así, entonces lo siento que me van así a ver como un poco congestionada. Bueno, en el día de hoy vamos a tener un temita especial y es sobre la importancia de que quienes leyeron el título de animar, ¿no? El autor del libro que estamos estudiando, que se llama El carácter maduro, él cuenta y tiene una lista muy larga que después me gustaría hasta compartírselas, sobre muchos personajes en la historia, en su gran mayoría inventores, que en algún momento de la vida, en vez de haber recibido ánimo, lo que recibieron fue palabras de desánimo para no continuar haciendo esos proyectos. Tal vez la gente alrededor no veía o no tenía la visión en algunos casos, o no entendían el contexto de la persona y lo que hicieron fue desanimarles para que de pronto abandonaran esos proyectos, que finalmente, gracias a Dios, pues no se rindieron y muchos de esos proyectos o esos inventos en el mundo material, en el mundo normal, en el mundo secular de la vida común, son inventos que nosotros disfrutamos, algo como la bombilla, ¿no? Gracias a ese personaje, pues nosotros, Tomás Alva Edison, logramos tener ese beneficio, ¿sí? Pero ¿cómo se relaciona esto de animar en la vida espiritual y en la vida del creyente? Es lo que pues nosotros vamos a tener que profundizar un poquito. Y para eso, pues pensando yo cómo lo contextualizaba, eh, recordé a los tesalonicenses. El apóstol Pablo escribió una carta, la primera y segunda carta a los tesalonicenses, y vamos a ver algunas cosas que ellos tenían y que como Pablo pues tuvo que animar en el proceso a esta iglesia. Obviamente es una carta que les animo a que la lean porque pues por tiempo y todo no puedo contextualizarla completamente, pero es una carta bien interesante que nos ayuda a tener un enfoque en medio de los sufrimientos, cuando uno se desanima porque está en medio del sufrimiento. Y a medida que pues avancemos, iremos entendiendo un poquito. Entonces yo quiero que eh, miremos acá un poquito qué pasaba con la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia las iglesias que Pablo fundó, generalmente, como todos nosotros, tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y me encanta de Pablo y en ese aspecto de animar, que Pablo puede decir las fortalezas, pero también es necesario decir las debilidades que ellas tenían. O sea, él era objetivo con cada iglesia, así como hemos hablado de la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, también la iglesia de los tesalonicenses, pues tenían sus fortalezas y tenían sus debilidades. Y yo creo que algo especial que deben tener los líderes y nosotros también como individuos es aprender en ese aspecto de fortalecer hoy lo que es animar a otros, tener una mirada objetiva y aprender a ver las habilidades y las fortalezas que tienen las personas y poderle comunicar a las personas esas fortalezas. Porque nosotros a veces damos por sentado que la gente sabe que yo reconozco esas fortalezas, pero la verdad es que no las reconoce o no sabe, ¿sí? Porque si yo no verbalizo muchas cosas, pues cómo la sabemos, ¿sí? Pero uno a veces piensa, ¿no? Piensa, no, él de pronto lo sabe, pero hay cosas que no debemos asumir, sino que debemos tomar acciones y verbalizar esas fortalezas positivas que tenemos, ¿sí? Entre las fortalezas positivas que tenía esta iglesia, yo quiero que para que nos involucremos todos, entonces le voy a pedir allá a Paola, si me haces el favor, lees ahí las fortalezas. Ujú. Vital, equilibrio y disponibilidad, persecución, amor activo entre hermanos, confianza y evangelio, compasión. Muy bien.
¿Quién de ustedes, todas las que ustedes han estudiado, han oído cosas en todas las enseñanzas de la iglesia, qué se acuerdan de Tesalónica? Hay un aspecto especial que Pablo menciona de la iglesia de Tesalónica, de los tesalonicenses, en cuanto al cuidado, y él hacía una alabanza específica en esta iglesia para con él. ¿Qué era? Muy bien. La iglesia de los tesalonicenses fue una de las pocas iglesias que se preocupó por cuidar a sus siervos. Sabemos, por ejemplo, por cartas como en Filipenses, si no estoy mal, que Pablo habla que él pasó por momentos difíciles. Dice que él tuvo escasez, tuvo hambre, estuvo desnudo, y yo no me imagino, o sea, uno puede decir, no, eso es como una exageración de pronto para que Pablo, para comunicar algo Pablo, ¿cierto? O sea, como cuando uno dice una exageración, pero si Pablo lo estaba diciendo es porque en realidad eso le pasó, ¿sí? Dice, he aprendido a estar en cualquier situación, ¿cierto? Pero la iglesia de los tesalonicenses fue una iglesia que aprendió a animar a Pablo dándole el cuidado que él necesitaba. Él estaba lejos y cuando estuvo en escasez, ellos mandaron una ofrenda para que el siervo pudiera mantenerse. Tanto que él dijo que esa ofrenda había sido tan, tan propicia cuando llegó que aún le dijo, aún eso ni siquiera es para a mi favor, sino es para favor de ustedes. Porque él quiso decirle que ese cuidado y ese ánimo que le habían dado a él realmente iba a dar como resultado de parte del Señor una bendición para ellos. Y él les dice, eso está bien, ¿sí? Está bien porque eso no es para mí, sino que cuando ellos cuidaron a Pablo, lo que de Pablo salió fue alabanza al Señor por el cuidado que, que Dios había tenido sobre su vida. ¿Listo? Pero la iglesia de Tesalónica, entre esas cualidades también tenía que ellos habían sufrido persecución, porque ellos no eran judíos, eran más que todo gentiles, y ellos habían sufrido persecución como los judíos de los mismos judíos, ellos también habían sufrido persecución por los de su misma nación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ellos entendían, pues, las necesidades que surgían de la persecución por ser creyentes, y por eso ellos también habían cuidado a los otros creyentes, estando atentos a proveer las necesidades para ellos. Entonces, animaban así a los demás. Eso es lo que ellos decían, que tenían una fe genuina. Realmente, cuando el mensaje llegó, ellos realmente consideraron que lo que Pablo les estaba enseñando sí era el mensaje verdadero, y se aferraron a ese mensaje, no como un cuento más, o una filosofía más, o una religión más, o un conocimiento más, sino como la verdad que transformaba la vida. Pero había también unos aspectos en que ellos estaban fallando. ¿Cuáles eran? Entonces hay alguien más que me lea vulnerabilidad y crisis. Por el sufrimiento constante, confusión sobre la vida de Cristo y de la sociedad. Muy bien. Entre las cosas que ellos tuvieron como conflicto es porque hay una verdad importantísima, y es la visión diferente que tiene el creyente sobre la muerte. Obviamente ellos estaban siendo perseguidos y en muchos casos muchos de sus familiares estaban muertos. Y ellos habían entrado como en un conflicto, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros seres queridos que se murieron? Y Pablo, entre las cosas que tiene que fortalecer en esta carta, es decirle, aquí en esta carta es donde nos da una perspectiva diferente y donde el creyente encuentra una perspectiva diferente de la muerte, y les dice, nosotros no podemos sufrir o ver la muerte de nuestros creyentes de la misma manera que los ve el que no es creyente. Porque el creyente tiene una esperanza, y es que esa persona no ha muerto. Por eso en la escritura habla de que el creyente duerme, no está muerto, porque se tiene la esperanza de que un día volveremos como creyentes, y somos todos creyentes, a vernos. Un día podremos estar otra vez hablándonos con Dios en el cielo. Y eso no es una mentira.
porque es Dios el que lo dice. Un día nosotros, si yo me muero y me encuentro con Jorge, obviamente ya no vamos a ser esposos, porque eso, de esas relaciones ya no existen en el cielo, pero sí nos vamos a poder hablar, sí vamos a poder compartir. A veces uno piensa que en el cielo uno no va a tener eso, pero en el cielo nosotros vamos a poder compartir, ¿sí? Y no está la tristeza porque el creyente muere, ¿cierto? Y tiene la esperanza de la vida eterna. Entonces, por eso dicen, no debemos sufrir. Claro, en el momento sentimos una ausencia, pero es como pensarlo en una ausencia momentánea. Un día nos vamos a encontrar con ese ser amado que partió allá en el cielo. Y entonces él hace ese proceso de nueva visión y de ánimo a la iglesia para que no pierdan de vista eso, ¿sí? Eso es una de las partes. Otra confusión que tenían es sobre la venida de Cristo, porque él estaba planteado y estaban como confundidos y se habían como desanimado porque no comprendían muy bien eso. Y entonces Pablo presenta, y acá hay dos aspectos muy importantes de la teología, que es lo que es el rapto y lo que es la segunda venida, que en las escrituras son como dos eventos diferentes. El rapto es cuando él viene por su iglesia y nos lleva a nosotros, en cualquier momento puede pasar eso. Aquí puede que nos venga el Señor y nos vamos, ¿cierto? Y la segunda venida, que ya es otro evento, parece, después de unos sucesos, donde Él viene acá a la tierra, el Señor Jesús. Entonces, había como una confusión ahí, y Él trata como de plantear cada uno de ellos y darles esperanza en esos, porque igual son sucesos que son del plan de Dios, y Dios nos tiene involucrados en ese plan, y cada uno de ellos sucederá en el momento que debe ser. ¿Listo? Pero también, que es lo que también nos compete, tenían un desánimo agudo, como le diste, por el sufrimiento constante. O sea, era normal que por el sufrimiento ellos estaban sintiendo que desanimados, ¿sí? De pronto, Angie, ¿me haces un favor? ¿Puedes leer el cuadrito ahí? No anula la presencia, pero requiere intervención pastoral para evitar el colapso. Uniéndolo un poquito a esto de la psicología, que nosotros hemos como entrado en esa dinámica de tratar de traer cosas de la psicología, no porque la palabra no la tenga, sino porque nos ayuda a entender cosas. Pero en la psicología hablan de que cuando las personas están pasando en momentos en crisis o dificultades, la gente necesita una red de apoyo, ¿sí? ¿Qué es una red de apoyo? ¿Cierto? Muy bien, muy bien. La red de apoyo son las personas que están alrededor de un individuo, sea X o Y la circunstancia. En este caso, como es a nivel espiritual, pues Pablo era la red de apoyo de alguna manera para esos creyentes. Como ustedes saben, Pablo tenía un sentir poderoso por los creyentes, que él decía que él quería cuidar a esos creyentes como una nodriza cuidaba a los que le dejaban. Una nodriza era como una nana en ese entonces, ¿no? A la que le cuidaban los niños. Y él dice, y no dice un hombre diciendo eso, pero Pablo dice que como una nodriza él cuidaba a los creyentes. Ustedes se imaginan esa ternura de un hombre, ¿cierto? Es raro ver un hombre diciendo eso, y un hombre como Pablo. Pero él dice que él tenía este sentir por los creyentes. En una de las cartas lo menciona. Y entonces ellos necesitaban esa red de apoyo. Cuando una persona está pasando en un proceso de desánimo, como los que vamos a seguir viendo adelante más puntualizados, pues sí, uno necesita una red de apoyo. Necesita ciertas cosas que nos van a ayudar para salir de esas situaciones de desánimo y que nos aliente a seguir adelante y de pronto a no quedarnos estancados o perdidos, ¿sí? Por la presión que se está sintiendo, ya sea por cosas relacionales, emocionales, o de pronto en este caso, que es el enfoque de los tesalonicenses, espirituales. ¿Listo? Entonces, sigue en orden Tatis. Pues, ¿ya habían leído? No. Sí. ¿Quién no ha leído de las tres? Angie también ya leyó. Ah, sí, las tres ya leyeron. Zairita.
Yo, Durito para que todas, si hay alguien ahí, escuche. Dice, Sí, sí, sí. dato pastoral. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Muy bien. Si miran el pasaje, hay varias situaciones que están viviendo las personas. Si lo desglosamos, ¿cuáles son las personas que necesitan esa red de apoyo por las circunstancias o por ciertas descripciones que está dando ahí? ¿Qué clase de personas hay ahí? ¿Los qué? Ansiosos, no, ociosos, dice. Ociosos, sí. Muy bien, de poco ánimo y débiles. Entonces, si quisiéramos como desmembrar ese pasaje y sacar las situaciones o las personas que están en situaciones que necesitan ánimo, son esos, los ociosos, los de poco ánimo y los débiles. ¿Listo? Pero el mismo versículo aporta cómo la red de apoyo puede fortalecer y dar ánimo a esas personas. ¿Cuáles son los 4 elementos, entonces, Susana, que se necesitan? Intervención de dirección, intervención de consuelo, intervención de carga compartida, el entorno indispensable para que la sanidad ocurra. Bueno, dentro del versículo. Amonestéis, alentéis, sostengáis y ser pacientes. Muy bien, muy bien. Entonces, hay esas 4 cosas que ya más en nuestro lenguaje están en la parte de afuera con las flechitas, descritas de otra manera, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de amonestación, estamos hablando de una intervención de alguien que necesita una dirección, porque el ocioso ha perdido la dirección de su vida, ¿cierto? Y necesita una intervención para que pueda volver a tener dirección. Jennifer, alentéis. Ahora entonces conectémoslo con la descripción del lado. ¿Cierto? Porque está alentando, porque está de poco ánimo. El siguiente, ¿qué dice? Otra vez, Paola. O sea, necesita nuestro apoyo, ¿no? Y recordemos que en las escrituras sostener, ¿cierto? No es soportar de mala gana y con mala actitud, me toca aguantarme a esa persona. No, me tocó hacer esto. No, esa no es la actitud. En la Biblia, sostener es como cuando alguien se ha fracturado de pronto una piernita, yo le meto el bracito debajo y lo voy ayudando. Y en la vida espiritual hay momentos donde necesitamos ser soportados, sostenidos, ¿cierto? Y ayudar a llevar la carga. Una persona en crisis, una persona que de pronto en un momento cayó en un pecado, ¿sí? No es fácil. No es fácil ayudar a una persona en esa situación, ¿sí? Pero es el llamado que el Señor nos hace. No siempre lo podemos hacer como es debido, pero pues tenemos que ir aprendiendo poco a cómo hacerlo de una manera que lo podamos sostener para que nuevamente pueda caminar solito con el Señor. ¿Listo? Y pacientes, ¿quién íbamos? Susana, pues, ya habían leído. Susana, ¿había leído? No había leído. Sí. yo no he leído. ¿Quién no ha leído? Yo, Liliana. Listo, léelo, Lili, otra vez. Que no veo las También, participantes. también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. ¿Sí? Eso nos toca. En la dinámica de los versículos 5:14. uno suele desmochar la cita porque como se nos dificulta memorizarla, a veces uno la obvia mentalmente, pero nos toca aprender, ¿no? Entonces estábamos diciendo que este pasaje aporta a ese proceso de ánimo, ¿cierto? De aprender a dar ánimo muchos elementos importantes, ¿cierto? Vemos que hay grupos de personas y vemos que hay maneras de alentar a ese grupo de personas por medio de la amonestación, de alentar, de sostener y de tener paciencia. Esas son como mire la riqueza. Cierto que a veces uno ve el pasaje y eso es también para que vayamos aprendiendo cuando uno hace un estudio de un versículo, uno coge el versículo y cada palabra hay que ponerle especial atención,
porque la palabra fue inspirada por Dios. Así que esas palabras Dios no las puso ahí de por casualidad, o que el siervo de Dios las puso porque sí. Es una visión que tenemos que entender. Dios, cuando pone cada palabra es porque nos quiere revelar algo, ¿sí? Un aspecto importante. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí, ¿quién me quiere hacer un resumen de lo que hemos visto? ¿Qué pasaba con los tesalonicenses entonces? ¿Qué clase de creyentes eran? ¿Malos creyentes? ¿Qué clase de creyentes eran? Creyentes que estaban en ese momento desanimados. Y otra vez, Martica, espera, a ver si puedo subir el volumen. ¿Listo? Pero entiendo que eran creyentes que estaban pasando por un momento difícil y estaban desanimados. Eran creyentes que estaban pasando por un momento difícil, estaban sufriendo y habían entre ellos como un grupo de personas que se podrían, De como las apoyo. catalogó el apóstol Pablo, ¿no? Pero estamos viendo que el apóstol está preocupado y sabe animar porque se enfoca y alienta, y van a ver en todas las cartas del apóstol, que eso es lo que tiene el apóstol Pablo de hermoso, que él en todas las cartas sabe decirle a cada iglesia lo bonito que tiene. O sea, él primero les dice es que ustedes son tal cosa, ustedes, y uno pensaría, ay, no, eso no, no, pues claro que esas dinámicas se hacen con genuinidad, ¿no? Porque a veces uno puede decir, ay, usted no sé qué, y uno lo quiere atacar al final con un sentido malo, ¿no? Y entonces ahí sí le caigo encima con lo feo, no. Él realmente les exaltaba eso, y cuando les quería mostrar lo malo o lo que necesitaban fortalecer es porque los amaba. O sea, realmente él sí estaba interesado en su crecimiento espiritual. No porque a él le molestara esa actitud de ellos para él, sino porque realmente él quería que ellos se parecieran más al Señor Jesucristo. ¿Listo? Eso también hay que tenerlo en cuenta en estos procesos. ¿Qué motivación es la que yo tengo cuando yo quiero alentar a alguien? Porque yo a veces quiero que las personas anden bien porque me molesta. Eso lo aprendíamos hace muchos años, ¿cierto, Jennifer? En la iglesia es un principio que aprendimos hace muchos años atrás, que muchas veces uno se acerca y alienta a las personas y quiere que salgan de ciertos pecados, pero no porque me importe la persona, sino porque realmente eso me está molestando a mí. Me está, como dicen, es una piedra en el zapato, no porque me interese genuinamente. Entonces, algo en la vida cristiana es que nosotros miramos nuestras motivaciones, el por qué hacemos lo que hacemos cuando lo hacemos, porque a Dios sí le interesa eso, ¿sí? Tú puedes hacer cosas muy buenas, pero si tu motivación es mala, a Dios también le interesa eso. Muy bien, entonces como ya tenemos como este cuadro general de las cosas que estaban pasando y de las cuales quería animar el apóstol Pablo, miremos un poquito más a esas personas, ¿listo? Que estaban ahí. Dice que habían tres grupos, ¿cierto? Vamos a mirar desde el griego y qué estaba pasando desde el griego con esas personas. Entonces, el ocioso. Ahí está la palabra en griego, no la voy a leer, pero pues por dinámica se las dejo, porque ellas arrojan, acuérdense que el griego nos arroja cosas que nuestro lenguaje no nos da, por eso toca hacer la palabra y el estudio en el griego. No es para chicanear que nosotros estudiamos griego, no lo hacemos por eso, sino porque cuando nosotros pasamos por alto y no vamos a la información del griego, como ese idioma es tan rico, es como dejar mocha la enseñanza, ¿sí? Porque la traducción a veces es muy corta y la palabra que puso el traductor, pues tiene que comunicarlo con una sola palabra, pues no nos da todo el sentido, ya que ustedes han sido criados con la importancia del griego, por eso lo hacemos. Entonces dice que el ocioso es una persona, según el griego, que comunica ¿qué? Desordenado y fuera de la fila. O sea, uno de pronto en el contexto de nuestra cultura, cuando hablamos de ocioso, lo limitamos solamente a una persona que Perezosa, floja. ocioso, como un perezoso, ¿no? Como, perezoso, ¿sí? Pero aquí, como está hablando en el contexto de una persona, de unos creyentes que tenían una visión clara, o sea, ellos entendieron la fe, ellos comenzaron a compartir, dice que ellos llenaron todo donde ellos estaban, ellos compartieron de la fe, o sea, no fueron creyentes
inactivos, que conocieron del Señor y no, sino que parece que ellos hicieron un proceso de predicar, ¿sí? Pero este ocioso es como que las circunstancias difíciles los habían desanimado, que los habían dejado, creo que la palabra más apropiada sería inoperantes, ¿sí? Ocioso en el sentido que no estaban moviéndose hacia lo que debían hacer en el llamado como hijos de Dios. ¿Sí, sí me hago entender? También muy probablemente no estaban cumpliendo otras labores porque como estaban con esa confusión de cuándo viene el Señor, la iglesia de Tesalónica había quedado como en, no hagamos nada porque Cristo va a venir, pues ¿para qué trabajamos? Y ahí es donde Pablo les dice que el que no trabaje, que pues tampoco coma, ¿sí? O sea, oiga, despiértese, qué chévere que tenemos esa esperanza, el Señor va a llegar en cualquier momento, pero hagan lo que tienen que hacer. O sea, pues chévere, cuando él llegue, pues nos vamos, ¿sí me vas a entender? Pero no es una excusa, entonces, para de pronto entonces no trabajo y voy le gorreo la comida a esta persona, por ejemplo, ¿sí? Echarse a la locha, dejar de poder cuidar y hacer sus deberes. ¿Me hago entender? Sí, Gorda, ay, Entonces, qué pena. dime, Ocioso es más desocupado, sí, más que perezoso es desocupado, sí, desocupado, sin trabajo, sin hacer algo provechoso. Ese sí, es el significado más exacto. no sé si a esto se le puede subir el volumen acá arriba, de pronto, y podemos oír un poco mejor porque es que te oímos muy lejos. Volumen. Sí, ahí está el volumen, al lado. Así que está diciendo que más que, o sea, que el significado como que no Sí, está mira, ahí dice volumen, está bien, está bien. Espera ahí que le suban de todos modos. Habla, por favor. Ah, aló, ¿me escucha? Sí, Que el dilo. significa, que el significado más apropiado de ocioso es estar desocupado, sin trabajo, o hacer algo, sí, que no está haciendo algo provechoso, más No, que flojo o perezoso. muy bien. Entonces, mira que ese es el sentido. No estaban, habían quedado, o sea, habían oído de Cristo va a venir, y por eso digo, habían quedado inoperantes como no estaban haciendo lo que debían hacer, ¿sí? Y estaban quietos en el llamado que Dios les había hecho. Y entonces, por eso, Él les amonesta. Acuérdense los términos que vimos. Amonestar, ¿qué era? Una intervención de dirección, ¿no? Otra vez, oiga, como hay el ejemplo del griego bonito, salirse de la fila, ¿no? O sea, vamos como todos los creyentes, que pena, no me gusta moverme, estoy encerrada por cables y no voy a tener, pero vamos en la fila todos, ¿no? Cuando tenemos la visión clara, pero de pronto uno a veces se distrae. ¿Nos les ha pasado en el colegio? Y uno estaba por allá, y la fila iba por allá, y uno, ¡ay! Y se salió, ¿cierto? Digamos que eso es lo que pasa con el ocioso. Ha perdido la visión y no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces hay que llamarlo en la amonestación para que otra vez vuelva. El desalentado, de alma pequeña, abrumado por el peso del sufrimiento y la presión. Lo alienta a inyectar palabra de consuelo y una nueva perspectiva. Entonces, en el segundo aspecto, Allen Tate, ¿cierto? La persona, el creyente que estaba animado a enseñar, pero su corazón estaba disminuido por las circunstancias tan difíciles, pues tocaba llegar y consolarla. ¿Quién de ustedes no ha sido consolado por alguien? ¿Y no ha sido bueno para ustedes? No, todos nosotros no nos hemos sentido a veces con el alma chiquitita. Y cuando una persona se ha acercado y nos ha dicho a veces una palabra, solo una palabra, y uno, ¿cierto? Siente ¿sí o no? Muy bien. Entonces, el de poco ánimo, la persona que se desanima, lo que menos necesita es que le vayan y lo acaben de patear, pues, ¿sí? O no seamos sensibles, porque a veces en vez de animarlo, pues lo que hacemos es desanimarlo aún más. Esa clase de persona que está disminuida en su alma, ¿sí? Lo que necesita es una intervención de consuelo. Muy bien. Sigamos. El siguiente. El débil, un frágil, sin fuerza. Dice que puede ser agotado espiritualmente o físicamente.
al borde de rendirse. Yo no me imagino y realmente no entiendo todas las presiones que sufrieron nuestros primeros hermanos creyentes en contextos tan hostiles, con tanta persecución, viviendo la muerte por amor de Cristo. O sea, qué pasión tan grande la de estos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar su vida por hablar del Señor. Y físicamente yo creo que ellos estaban mal, porque los perseguían. Y si uno aquí se estresa y se enferma, pues ellos no son humanos, no eran humanos diferentes. Tal vez en ese tiempo no había la palabra estrés o ansiedad, pero yo creo que ellos sentían ansiedad, estrés, la presión de ver a su papá, a su mamá, la mataron, al otro lo persiguieron, al otro le quitaron las cosas que tenía, el otro está hablando mal, el otro lo están calumniando, están diciendo que son gente mala, cuando todo lo que ellos están siguiendo era para que fueran bondadosos, honestos, no fueran malhechores, y la gente está diciendo todo lo contrario. Pues yo creo que las personas tienen ahí, están débiles, están frágiles, ¿sí? Y necesitan ser cuidadas con paciencia. Y nosotros somos muy impacientes. Qué triste, la impaciencia es algo desastroso. Es algo, yo me acuerdo que hubo una etapa de mi vida con mis hijos que fui muy impaciente y el Señor me tuvo que chocar y me chocó con una situación y era cierto que el contexto que tenía era muy complicado, tenía los 4 niños en el colegio y más la casa, más el ministerio, tenía que hacerlo rendir y había muchas cosas que yo no sabía en el proceso de dirección de ellos, y por ejemplo en las matemáticas me frustraba mucho. En ese entonces, Perchito fue ese red de apoyo. Como mis hijos, ustedes saben que mis hijos estudiaron acá en casa. Entonces, en ese tiempo, había momentos donde comencé a hablarles muy duro. No, yo nunca he sido de groserías. Yo a mis hijos no soy de grosera, pero sí les, como que estaba muy, muy fuerte. Y yo vi que ellos comenzaron a tratarse también así. Y el Señor me dijo, oye, pero si tú estás haciendo eso, pues, ¿por qué te extraño? Si tú eres la que estás dando el mal ejemplo con ellos. ¿Sí? O sea, ¿por qué están los niños tensionados? Porque tú estás así. Otra vez, hay una parte humana y real de unas tensiones que yo tenía propias y que tal vez en el momento también necesitaba yo ese aliento, pero Dios me ayudó a ver ese aspecto. Y realmente eso fue em, bueno para mí, como Él me confrontó, ¿sí? Pero yo necesitaba y ellos necesitaban paciencia, ¿sí? Y a veces nosotros en los contextos con la gente somos impacientes. Cuando yo no entiendo por qué a la gente le molesta la debilidad, si todos hemos estado en momentos de fragilidad. ¿Qué es lo que uno quiere cuando uno está en un momento de fragilidad? No es que tengan paciencia. Tal vez es que uno en muchos contextos, hay familias que nunca han sido pacientes, o sea, nunca han cuidado con paciencia a alguien. No tienen ese concepto en ellos, ¿sí? Y piensan que todo debe ser a las patadas o con fuerza, ¿sí? Y les cuesta aprender. Cuando uno viene de un contexto familiar impaciente, eso es un proceso largo en el Señor. Eso no es que va a pasar. Pero una persona cuando está agotada, tanto física como espiritualmente, pues necesita mucha paciencia. Y el llamado que el apóstol nos hace a través de ese precioso versículo para personas que son frágiles es paciencia, paciencia. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces hemos visto, y como para poder ya tener cositas más prácticas de cómo uno alienta, ¿cierto? Ya aún más, tenemos estos pasajes, pero el apóstol toda la carta de los tesalonicenses muestra como 7 características que nos ayudan en el proceso para poder alentar. ¿Listo? Y vamos a tratar de, pues, mirarles. Yo sé que se cansan, y más con esta voz de tarro, esto arrulla. No sé si se quieren parar un momentico y levantan los bracitos para que no se me duerman. Háganlo, tranquilas, y también allá. Qué pena con esta voz tan, yo creo que les da sueñito. Es como un carro viejo cuando va uno se monta al bus y ese sonsonete lo duerme. Ojalá que no sea así con ustedes, pero así me siento. Qué pena. De verdad No, me siento así. no me parece, No, no me no. parece. Ah, bueno. No. Listo. Ok. Bueno,
Entonces, los creyentes son como arbolitos, ¿no? Que necesitan ser cuidados y nutridos. Y para que tengan esa resiliencia, ese ánimo, poderlos alentar, en toda la carta de los tesalonicenses se pueden sacar algunos aspectos importantes. Vamos a leerlos. Aquí en este cuadro que está diseñado, tenemos unas categorías, 3 categorías. Los números no están en orden, pero en cada categoría abarca una forma en que esas cosas nos alientan, ¿sí? Nos dan ánimo. Entonces, la primera dimensión, Jennifer. Dimensión trascendente, Ujú. ¿no? Están solos, esperanza del regreso, Dios espera. Pero Sí, tranquila, así está, así está. Entonces, ¿se acuerdan lo que les dije? Acuérdense del contexto de los tesalonicenses, que ellos estaban sufriendo por sus seres queridos, ¿cierto? ¿Para dónde van? ¿Qué pasa con ellos? Estaban de pronto cayendo en tristeza profunda porque habían muerto, porque pues es que es muy diferente para una persona no creyente perder a alguien que para nosotros, y estaban siendo perseguidos también, pero para el no creyente esa visión celestial no la tiene. O sea, cuando tú pierdes un ser querido sin Cristo, no hay esperanza porque no hay retorno. Tú nunca más vas a disfrutar de esa persona. Eso es algo que los que hemos pasado por eso sin el Señor, eso es terrible. Pero por eso el apóstol hizo todo un enfoque y les enseñó sobre la venida de Cristo, sobre la esperanza y que Él es fiel. Muy bien. Listo. La segunda dimensión. Dimensión interna, no sé, cualquiera, esta vez como quieran de la web o... esta respuesta personal. Firmes en la fe, 5 horas sin pensar. Ok. Y la última, que es la que estamos trabajando más profundamente, dimensión relacional, una... Ok. Ajá. Muy bien. Entonces, hay unas dimensiones con cada una de esas características que ahí pues en la presentación están, que ellos necesitaron en ese proceso de tener ánimo en su vida como creyentes y siendo perseguidos. Tuvieron que tener una mirada espiritual recordando que ellos no están solos, que el Señor está con ellos, que tienen esperanza, que Dios es fiel. Una dimensión, ¿cierto? Que es una respuesta que ellos tienen que hacer a través de la oración y estar firmes. Y el otro es en cuanto al soporte, en lo relacional, que es animarse mutuamente y hacer el bien. Entonces vamos a desglosar eso, no sé el tiempo, por favor. ¿Me pueden decir el qué? Listo. Muy bien. Entonces, en esa mirada trascendente, ¿cierto? Tenemos que reconocer que en el sufrimiento nosotros no estamos abandonados, ¿sí? No sé si es en esa misma carta, pero él dice que dice ahí que el Señor permite el sufrimiento, o es en Pedro que dice que no se extrañen, pues por el sufrimiento que están teniendo, ¿cierto? Porque todos en el mundo, todos los creyentes sufren persecución. Alientes en eso, ¿sí? Que es lo que está diciendo ahí. Pero hay otro pasaje que dice, bueno, tengan tranquilidad que el Señor, como que ese sufrimiento lo que va a hacer es perfeccionarlos. En Santiago sí lo dice así, pero ahorita no me acuerdo del otro pasaje, que dice que en Santiago dice, ¿no? No os sorprendáis por el fuego de prueba que está sobrellevando, porque eso los va a perfeccionar a tal punto que van a terminar siendo más maduros. Lo estoy parafraseando, no es tal cual lo dice el pasaje. Pero entonces, él les alienta y les dice, tranquilos, hay sufrimientos, pero esto no está fuera del control de Dios. Dios tiene el control, Dios es fiel, ¿cierto? Y como Él los llamó, Él también hará. O sea, no los va a abandonar en su sufrimiento. Él tiene propósitos y cuando usted sufra, no hay que preguntar, ¿por qué a mí? ¿Y por qué esto? Sí que es lo que a uno le enseñan, comienza uno. No, es, ¿qué me estás enseñando, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué es lo que quieres perfeccionar en mí? ¿En qué área no me quiero moldear a tu carácter? ¿O qué es lo que no quiero trabajar contigo?
¿O qué es lo que tú me quieres mostrar de tu carácter? A veces Dios permite el sufrimiento y, por ejemplo, uno dice, el pueblo de Israel caminó en el desierto y iba sufriendo también, porque estaban en un desierto. Pero si no hubieran pasado por ese desierto, ellos no hubieran tenido un conocimiento tan profundo del carácter de Dios y Dios no hubiera podido escribir su carácter para que lo entendiéramos. ¿Sí? El desierto fue la mejor maqueta para que nosotros entendiéramos el carácter del Señor, proveedor, sustentador, cuidador, que dirige, que sustenta, que corrige, y con las serpientes, con la manada de serpientes que les dejó un rato para que aprendieran, ¿cierto? Entonces, ninguna circunstancia de sufrimiento está lejos del control del Señor. Él no se ha olvidado, Él está atento. Y todos nosotros estamos pasando de una u otra manera por ese sufrimiento. Así que por eso podemos alentar. Y hay otro pasaje que dice que el Señor nos consuela con las mismas Él nos consuela y nosotros debemos consolar con la consolación que el Señor nos ha consolado. O sea, en otras palabras, cambiemos la palabra consolación y pongamos alentar, ¿cierto? Si el Señor me alienta, mi deber es alentar al otro. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios nos da lo que necesitamos, pues cuando otro lo necesite, délo, porque usted no pagó por eso, Dios se lo dio porque lo necesitaba. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien. Bueno. ¿Qué pasa? Esa promesa en esa parte de Dios es una fortaleza, ¿sí? Porque aunque uno siente la presión, como ellos lo estaban sintiendo, los de Tesalónica, el hecho, ¿cierto?, de que Él los alentó. Yo quiero que vayamos rápido un poquito a Primera de Tesalonicenses 4:18 y lo podemos leer un poquito desde arriba, pronto desde el 13, para tener contexto. Queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no Precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, tomen la verdad y aférrense a ella. Lo que está diciendo, mire, ¿qué está diciendo el proceso? Si lo comprenden, ¿qué está pasando ahí? Dice, si los creyentes se murió un creyente y llega el Señor, ellos van a ser primero resucitados. El Señor los va a resucitar, su cuerpo lo resucita. Eso quiere decir que ese cuerpo que se lo haya comido cualquier gusano lo tendrá que vomitar y el Señor lo vuelve y lo reconstruye. O sea, nos saborearon por un ratico, pero nos tienen que devolver. Listo, el Señor recupera nuestro cuerpo, ¿sí? Porque no va a recuperar otro cuerpo. O sea, de una vez, aunque la palabra dice su cuerpo, el que Dios va a restaurar. Y ese cuerpo restaurado, perfecto, ya sin enfermedades, el Señor lo levanta de la muerte, lo pone en un estado para que pueda estar en el cielo. Y nosotros, si estamos vivos, dice que en un abrir y cerrar de ojos este cuerpo es transformado. O sea, ellos son resucitados, transformados su cuerpo, y dice que nos vamos todos para con el Señor. Dice, no, nosotros no vamos a ser primeros, ellos primero. O sea, imagínense, lo que está diciendo es, vea, chévere, ellos se murieron, pero también los van a resucitar, además de todo. No estén tristes, ¿sí? Y por eso él les dice, aférrense, aliéntense con esta verdad. Y me gusta la siguiente imagen. Es como el tronco, dice ahí, frente a la desorientación, la mente debe aferrarse a lo que ya sabe que es cierto. La doctrina no es solo teoría,
Es la madera que endurece el tronco contra las tormentas. Estar firme y retener la doctrina. La doctrina no es un juego. Si usted está desalentado y desanimado, usted tiene que aferrarse a la doctrina que usted conoce del Señor. O sea, la doctrina son las verdades de la palabra, lo que usted conoce del Señor Jesucristo. Cuando su mente le diga lo contrario, usted aférrese, aunque las emociones, aunque el corazón, aunque todo lo que esté alrededor le diga algo, pero si usted sabe que Dios dice algo, usted créale al Señor. O sea, es lo mejor que puede hacer, pero nosotros a veces, en vez de creer en el Señor, le creemos a la emoción, le creemos a nuestro corazón, le creemos a lo que dice Perencejo, Juanito, Julanito, y entonces por eso uno se desalienta, por eso uno se desalienta, por eso uno se pone de ocioso, deja de ser que hay inoperante. Pero si abrazamos la verdad, y dice que queda como el tronco fuerte, ¿no? ¿Cómo son esos árboles grandotes? Esas ceibas, ¿las conocen? Las ceibas, que es el árbol más grande, ¿cierto? Son un árbol, yo no sé, yo creo que no para ahí no parecería, pero ese tronco inmenso, la doctrina del Señor es así, es lo que nos da fortaleza. ¿Qué doctrinas conoce usted del Señor? Que son necesarias en momentos de desánimo. ¿Qué verdades viene el enemigo a moverle cuando usted está desanimado? ¿Qué es lo que quiere quitarle el enemigo, el mundo y su propio pecado de las doctrinas del Señor, que sabe que lo va a dejar inoperante? Buena reflexión. Tenemos que mirar. Muy bien, entonces, acuérdense que ellos están desanimados, entonces Él les hizo mirar esa parte en lo celestial, ¿cierto? Aferrándose a las doctrinas. Pero también había algo lindo, orar sin cesar, que creo que fue Jenny la que leyó esos 2 puntos. ¿Cierto? Y me gusta esta gráfica, nunca había visto una gráfica tan bonita, pero dice que es el ecosistema de la oración porque dice, este ciclo continuo evita que el creyente se asfixie bajo el peso ¿de qué? De sus circunstancias. Recibir la provisión de Dios en medio de la insuficiencia personal, reconocer su soberanía y calibrar la perspectiva expulsando la queja. O sea, la oración es como un catalizador, que cuando estamos en presión, en un momento de desánimo, de momento de sufrimiento, que uno va a perder la perspectiva, uno ora y entonces en esa dinámica, ¿cierto? De ir al Señor y yo le cuento y le hago el descargo de todas mis emociones, mis preocupaciones, ¿sí? De pronto así como lo pintan a veces en algunos grupos que se sienten, pues sí, con el Señor sí funciona porque Él sí es real. Entonces, en esa dinámica, es como yo lo veo como la matica, que toma gas carbónico y expele oxígeno, ¿no? Y ella refresca y da diferente en su ciclo porque recibe la luz del sol y eso le ayuda, ¿sí? Yo creo que nosotros somos así. El Señor es la luz que nos ilumina, la luz que nos refresca, la luz que cuando vamos a Él nos deja dejar todas esas cargas y Él como que en medio de la oración nos da el equilibrio, ¿no? Y uno sale de orar, cuando uno realmente ora, yo creo que todos hemos experimentado y hemos hablado muchas veces de esto, pero es lindo recordarlo, salimos, bueno, como damos el otro paso, ¿no? Ya se lo dejamos a alguien que puede tomar el control. Entonces la oración por eso es tan importante en este contexto. Y la red de cuidado mutuo, ¿cierto? Entonces, el sufrimiento aísla, pero la comunidad bíblica entrelaza. No fuimos diseñados para soportar la presión solos. La iglesia como un hospital de campaña donde los creyentes se convierten en el soporte estructural del otro, animados unos a otros y edificados unos a otros. Por eso la paciencia es importante, porque paciencia lo usan viene de paciente, ¿cierto? Y uno como paciente debe ser muy paciente.
como paciente debe tener mucha paciencia, ¿no? Es interesante esa combinación. Pero nosotros necesitamos en un hospital ser pacientes, alentar, animar a las personas que están en crisis. Un hospital que hace, cuida al débil, cuida al que está desanimado, al que está mal. Pues nosotros en la vida espiritual también en medio del sufrimiento, que nos estamos desalentando, que nos desorientamos, que nos sentimos débiles, ¿sí? Necesitamos todos estos cuidados. La mejor forma de desafiar la oscuridad del sufrimiento es negarse a detener la producción de la luz. O sea, no os canséis de hacer el bien. Ellos, los tesalonicenses, eran personas muy lindas. Realmente ustedes leen la carta y Pablo habla muy lindo de ellos, una iglesia amorosa, sacrificial, apasionada, pero las presiones los estaban aplastando, los estaban desanimando. Y es bonito el consejo, no se cansen de hacer el bien, sigan haciéndolo, es necesario si queremos resistir y seguir animados. Por último, entonces, miremos esto y terminamos. Leamos este último modelo. Entonces, las ramitas, apoyarse y entrelazarse con otros creyentes. Confiar en la fidelidad inquebrantable de Dios, esos principios eternos, ¿cierto? El sol, recordar y fijar los ojos en la esperanza de Cristo. Seguir caminando incansablemente en obediencia y bien. Y permanecer firmes en la doctrina y en la fe. Que el Señor nos ayude para poder alentar a los de poco ánimo, ayudar a los ociosos, ¿cierto? A tener un corazón para aquel que necesita ánimo en el momento de prueba. Entonces vamos a leer todas juntas, así sea, gesticulen el versículo, no tienen que decirlo audiblemente, ¿listo? Para que también las de la web puedan participar. Lo pueden gesticular, yo lo repito. 1, 2, 3. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que el Señor añada gracia a esa verdad. ¿Listo? Vamos a orar. Amado Señor, te doy muchas gracias. Gracias porque tu preciosa palabra siempre nos ayuda a ver algo nuevo, a recordar verdades, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón que amonesta, un corazón que alienta, un corazón que sostiene, un corazón que es paciente. Cuando veamos a nuestros hermanos en una situación donde quieren tirar la toalla, como lo diríamos en nuestra jerga popular. Permítenos tener un corazón más tierno, más como el tuyo, más humano, recordando que el amor cubre multitud de pecados, que el amor realmente es la base fundamental, que el mundo nos conoce es por el amor que tenemos unos a otros. Sabemos que por el Espíritu Santo tu amor ha sido derramado en nuestros corazones, así que sí podemos dar un amor puro, bueno, sano, que piensa en el otro. Y que lo podamos hacer y amar a las personas cuando están en desánimo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor me les bendiga, hermanas. Nos veremos el próximo viernes. Amén. Gracias. Descansen. Muchas gracias. Gracias, lo mismo para ustedes. Feliz noche. Gracias.